Damos inicio a esta audiencia de vista pública en el expediente número 3719 del año en curso, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general en la acción constitucional promovida por Ania Marisol Juárez Páez, con la cual impugna la frase «será sancionado con multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido», contenida en el artículo 89 del Código Tributario. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra. En el presente caso, Ania Marisol Juárez Páez solicita que, vencido el plazo de la vista pública, la Corte de Constitucionalidad dicte sentencia dentro de los 20 días siguientes declarando con lugar la petición de inconstitucionalidad de ley por vicio parcial de carácter general, que se declare la inconstitucionalidad del artículo 89 del Código Tributario, específicamente en las expresiones siguientes: será sancionado con multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido, por violar el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene la prohibición a la doble o múltiple tributación, así como el principio de capacidad de pago, de justicia y equidad tributaria, y en consecuencia quede sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante de la inconstitucionalidad y de la vista pública, Ania Marisol Juárez Páez, actuando con el patrocinio de los abogados Lucita Alejandra Sánchez Monzón, Marlo Alexander López de León y Sergio Rodrigo Almengor. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados. El jurista Hans Kelsen publicó un ensayo que denominó La garantía jurisdiccional de la Constitución, en la que le encarga a la función jurisdiccional la misión de defender el cumplimiento de la Constitución. Es decir, todo funcionario y empleado público debe obedecer la supremacía constitucional, pero cuando esa obediencia es irregular, nos vemos a la tarea que los tribunales restauren esa violación constitucional, que es un control con efectos políticos, es cierto, pero de naturaleza jurídica. Y es lo que nos trae esta mañana acá, ante ustedes, honorables magistrados, a presentarles esta exposición de esta inconstitucionalidad, y me quiero referir a 3 puntos concretos, el primero de ellos es la confrontación de la norma constitucional con la norma ordinaria. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 243, establece el principio de capacidad de pago y regula que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, dice nuestra Constitución, debe las leyes tributarias de estructurarse respetando el principio de capacidad de pago.
este artículo también contiene la prohibición expresa a la doble o múltiple tributación. Este artículo constitucional garantiza en sus efectos un sistema tributario justo. La norma ordinaria que invoco como inconstitucional, que es el artículo 89 del Código Tributario, regula que será sancionado con el 100%, equivalente al 100% del importe omitido. Esta norma es a todas luces inconstitucional, ya que viola este principio de capacidad de pago, la garantía de un sistema tributario justo y la prohibición expresa de una doble o múltiple tributación. ¿En qué sentido? Primero, cada tributo nace, surge o tiene su fundamento en un hecho impositivo, en un hecho generador, en un mismo sujeto pasivo, que es el contribuyente, y en un mismo momento contributivo. Esto que genera un tributo, el Código Tributario en su artículo 89 está duplicando la carga tributaria al decir que la sanción, es decir, la multa del 100% del importe omitido. Esto quiere decir que el fundamento, aunque le querramos llamar multa, sigue siendo el mismo para calcular ambas contribuciones o ambas cargas tributarias, que para el sujeto pasivo sería excesivo. Estaríamos violando el principio de capacidad de pago porque el contribuyente, porque el sujeto pasivo tiene la capacidad de poder cargar con el tributo, que si bien es cierto, la norma dice que se ha omitido, tarde o temprano lo tendrá que pagar, ya sea en la fase administrativa o la fase ejecutiva. Pero esa carga está siendo cubierta por este hecho generador. Pero la multa, que viene siendo el 100%, es decir, lo equivalente al importe, ya no tendría de dónde poder cubrirse o soportar esta carga, que aunque le llamemos multa, les vuelvo a repetir, está cimentada sobre los mismos aspectos, el mismo hecho generador, la misma base impositiva, el mismo sujeto pasivo va a cargar con estas dos cargas tributarias, valga la redundancia, y es el mismo momento impositivo. Por lo tanto, estamos duplicando la carga tributaria, una doble tributación, y por consecuencia estamos ante un sistema tributario injusto. Todo esto contraviene los principios, la garantía y la prohibición expresa en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como maestrando de la maestría en Derecho Constitucional, venimos a invocar, luego de haber analizado en las aulas universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala este aspecto, queremos invocar esta inconstitucionalidad de este artículo. Para los dogmáticos, para los positivistas, pueden expresar dura lex es lex. La ley es dura, pero es la ley. Por supuesto que es legal. El artículo 89 del Código Tributario es legal. ¿Por qué? Porque fue emitido por el órgano competente, porque se respetaron los procedimientos legales, pero no es válida, es decir, no es constitucional, porque lo constitucional lo hace que su contenido de la norma ordinaria sea respetado y respete la norma constitucional. Pero en este caso, el artículo 89 del Código Tributario está totalmente en contra del contenido que plasma nuestra Constitución. Por lo tanto, estamos ante una norma inválida, una norma inconstitucional. El doctor Miguel Ángel García Domínguez establece en su libro Derecho Tributario Penal y establece que debe de adecuarse un nivel de civilización en el sistema tributario, que debe de existir una civilización y no existir un extralimitación en las sanciones. Es cierto, lo llamamos sanción, es cierto, lo llamamos multa, pero viene teniendo los mismos efectos sobre el contribuyente, viene haciendo los mismos efectos que afecta
al contribuyente 2 veces una misma carga. Así que, por lo tanto, el contenido de esta norma constitucional contraviene por completo nuestra norma, el contenido de la norma ordinaria contraviene a nuestra norma constitucional. Sin más que expresar, para ser breve, concisa, quiero suplicarles entonces que declaren con lugar la petición de inconstitucionalidad en base a que viola el principio de capacidad de pago, la garantía de un sistema tributario justo y la prohibición de la doble tributación. ¿Alguien más hace uso de la palabra por esa parte? Adelante. Así es. Gracias. Buen día, honorables magistrados. En virtud de los argumentos que ha esgrimido la solicitante en relación a la contraposición que se debe analizar tanto en la norma ordinaria como dentro de la norma constitucional, al efecto, se puede evidenciar claramente que el artículo 89 vulnera esos principios contenidos dentro del artículo 243 de rango constitucional, al efecto de vulnerar entonces ese principio de capacidad de pago, toda vez que este artículo constitucional lo que prohíbe es una doble o múltiple tributación. Vemos entonces que la norma contenida en el Código Tributario, en efecto, lo que hace es contravenir ese principio de equidad tributaria y el principio de justicia. De conformidad con los argumentos esgrimidos tanto doctrinarios como jurídicos, es evidente entonces que resulta procedente, previo al análisis acucioso que ustedes deberán realizar, que pueda declararse con lugar entonces la petición de inconstitucionalidad de ley por vicio parcial de carácter general, en cuanto a expulsar entonces del ordenamiento jurídico específicamente la parte conducente del artículo 89 contenido en el Código Tributario en relación a la parte que establece que será sancionado con el 100% equivalente a la multa que deviene del importe del tributo omitido. ¿Por qué? Debe de declararse con lugar por esa contravención que existe entre una norma de carácter ordinario con una norma de carácter constitucional, toda vez que nuestra Carta Magna lo que nos garantiza es los principios, esos parámetros, esos límites dentro de los cuales el ordenamiento jurídico debe actuar, y el artículo 89 los vulnera a todas luces. Por lo tanto, fundamentado entonces en nuestro artículo 28, 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el artículo 114, 115 y 163 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, resulta procedente entonces que en su momento dado, al dictar sentencia a los honorables magistrados, declaren inconstitucional entonces el artículo 89, específicamente en la parte conducente en cuanto a la sanción equivalente al 100% de multa del importe del tributo omitido, y ésta sea entonces expulsada del ordenamiento jurídico positivo vigente. Únicamente, honorables magistrados. ¿Faltó alguien allá que hace uso de la palabra? Muy bien. Ahora entonces le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En la presente acción de inconstitucionalidad se declara como inconstitucional el artículo 89 del Código Tributario, al establecer que se establece una multa del 100% del impuesto del valor omitido en el pago del mismo. Esta Fiscalía difiere de los argumentos expuestos por los accionantes, pues de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este regula el principio de legalidad e indica que el Congreso de la República podrá establecer los impuestos ordinarios extraordinarios, los arbitrios y contribuciones especiales, y este mismo artículo en su literal F indica que también puede determinar las infracciones y sanciones tributarias. Es evidente que el artículo 89 del Código Tributario, en la frase impugnada, únicamente regula el pago de una multa, no el pago de un nuevo impuesto, sino la multa que únicamente nace a la vida jurídica si se deja de pagar, se omite en pagar el impuesto que debe pagarse dentro del plazo legal correspondiente, por lo que su naturaleza jurídica emana de una multa accesoria al impuesto, si bien
se establece dentro del mismo, únicamente nace si se omite pagar el impuesto que debe pagarse, pues es evidente que el Estado de Guatemala debe cumplir con diversas obligaciones ante sus habitantes y para lo mismo requiere del pago de impuestos para que con estos impuestos puedan suplir las necesidades de sus habitantes. Al no hacerlo así, el Estado de Guatemala incurre en la obligación no solo de suplir con otros rubros estos gastos, sino que además debe de cobrar de alguna manera al contribuyente moroso que no pagó la multa dentro del plazo legal correspondiente, por lo que se considera que no existe una doble o múltiple tributación, sino que efectivamente es una multa, que al no ser cancelada, pues es como una sanción que se establece a la conducta del contribuyente, una sanción de carácter disuasivo o ejemplar para que en el futuro no puedan otra vez seguirse creando estas conductas similares y tratar de evitar que los contribuyentes dejen de pagar las obligaciones que legalmente les corresponde. De lo contrario, pues no tendría razón de ser el que se fije el pago de un impuesto y que no sea pagado por el contribuyente y quede sin una sanción el mismo. Esta Fiscalía considera que no se vulnera el principio de capacidad de pago, de justicia y de equidad denunciado como transgredido por los accionantes, pues dentro de sus argumentos únicamente indican que se da una múltiple o doble tributación y sin embargo no indican el por qué a su criterio se da esta doble o múltiple tributación, sin indicar cuál sería la sanción que se debería de imponer al contribuyente moroso o al contribuyente que omite en pagar el pago de sus impuestos. Esta Corte ha emitido reiterada y abundante jurisprudencia en la que ha indicado cuáles son los requisitos indispensables para que una acción de inconstitucionalidad sea procedente, y con la venia del honorable magistrado presidente quisiera darle lectura a la parte conducente de una sentencia emitida en ese sentido. Gracias. Expediente 4308 del año 2009, sentencia de fecha 4 de mayo del año 2010. Esta Corte indicó: corresponde a esta Corte como función esencial mantener la preeminencia de la Constitución sobre el ordenamiento jurídico, conociendo de las acciones contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general o parcial que sean objetadas de inconstitucionalidad. Para que proceda una acción de inconstitucionalidad que se promueva, se requiere: a, que la ley que se impugne total o parcialmente contenga una transgresión a un precepto constitucional; b, que la ley o norma cuestionada esté vigente y afecte a toda la población por sus efectos erga omnes; y c, que la exposición de razonamiento sea suficiente para que permita al tribunal descubrir y convencerse de la colisión existente entre la ley o norma denunciada y las normas constitucionales conculcadas por ella. En ese sentido, se considera que esta sentencia es perfectamente aplicable al caso concreto, pues no se expresó de una manera clara los razonamientos suficientes por lo que se determine que el artículo 89 del Código Tributario deba ser declarado inconstitucional. En ese sentido, esta Fiscalía solicita a esta honorable Corte que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad y se emitan las restantes declaraciones de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Gracias. Se concluye la presente audiencia.